Hace 500 años, alguien vio criaturas fantasmales, seres demoníacos, tuvo experiencias cercanas a la muerte. Hoy, en Cada Día, con Iker Jiménez, los misterios del Bosco. Iker Jiménez, muy buenos días, casi buenas tardes ya a esta hora. Hay otros mundos, pero están en este momento sobrecogedor. Partimos de algo que hablamos el último día, de un cuadro del Bosco. Efectivamente, además que dijiste que te gustaba mucho. Lo que pasa es que la historia de este hombre y sus pinturas no es arte, casi, es misterio, puro y duro misterio. Comentábamos también que precisamente este verano en Madrid va a haber una serie de cursos del Museo del Prado para intentar descubrir al hombre que pintó cosas como esta. Fíjate qué cosa más curiosa. Esta es la parte quizá más desconocida del Jardín de las Delicias, que recomiendo a todo el mundo que la vea. Es el cuadro más famoso. Está todo ahí en el Jardín de las Delicias. Sí, que tenemos en el Museo del Prado. Es más, fíjate que hace poco, Teresa, han hecho una especie de spot sobre Madrid, como para anunciar las bondades de nuestra ciudad, y aparece este cuadro. Fíjate, eso que tenemos ahí es su único retrato. Es un hombre que se retrata en el infierno, en mitad del infierno. Esa cara, el hombre árbol, con una especie de cuerpo de huevo. Bueno, quizá lo más apasionante, para que la gente sepa hasta qué punto estos cuadros fueron famosos y malditos, es que Felipe II, ahí tenemos al Bosco, ahí tenemos su único retrato, el único que existe, y lo más curioso, María Teresa, es que en el propio retrato ponía que sus ojos veían el infierno. Era como un viajero, como un explorador del infierno, alguien que pintaba cosas que solo ni siquiera estaban en la imaginación de la gente. Hay que recordar que nos hemos ido 500 años 500 atrás. años, pero no solo 500 años por decir 500 años, sino que fue en junio de 1505 cuando pinta las últimas obras que vamos a ver. Quizá lo más inquietante, Felipe II, todo el mundo sabe que fue la Dalí del cristianismo, una persona que vivió su última parte de la vida encerrado en el Escorial. Bueno, pues yo creo que te comenté algo, Teresa. Él da una última orden, que además se ha descubierto hace poco, en las pocas crónicas que hay de esos momentos. Felipe II murió atormentado por una serie de visiones. Felipe II murió convencido de que en el Escorial, que era un sitio que tenía bastante mala fama antes del monasterio, es más, hay un nombre primitivo del Escorial que llamaban Boca del Infierno, a esa zona donde está ese magnífico palacio. Muchos dicen que Felipe II, que era muy cristiano, muy ortodoxo, pero al mismo tiempo tenía una botica alquímica, al mismo tiempo contrataba astrólogos, al mismo tiempo llenaba las bolas esas que están encima del Escorial, bolas de bronce en las torres. Todavía algunas están llenas de reliquias de santos, de clarículas, de trozos, bueno, y no solo eso, sino que la mayor biblioteca de libros prohibidos, libros malditos, la encargaba Felipe II, con escribas venidos de toda España, de toda Europa, para escribir cosas que estaban prohibidas, y él las tenía, o sea... Bueno, esto es como que decía que Franco veía en el Pardo, en la sala de cine que tenía El último tango. Exactamente, o sea, es como lo contrario de lo que oficialmente uno representa. Bueno, Felipe II, hay algún cuadro donde aparece con una máscara, es exactamente lo que representa esta personalidad que todos conocemos, pero quizá la historia, él quiso muy bien que no se escribieran algunas cosas de sus últimos días, pues es algo totalmente oculto. Tan oculto como para que este autor, Jerónimo Banaca, en el Bosco, persiguiera sus cuadros, esto es de película, como si le fuera la vida en ello. Los persiguió por toda Europa, los compró a precio de oro. Y la gente, sus especialistas, sus expertos decían, bueno, ¿por qué este rey tan cristiano, tan ortodoxo, quiere tener estos cuadros aquí en este Escorial? Bueno, lo que sabemos, María Teresa, es que no solo los compra, temas, algunos de ellos horripilantes, fantásticos, increíbles, sino que se los pone en su lecho de muerte, se los pone delante. Y el último día, ¿sabes qué orden da? Bueno, fíjate esto, también que un pintor... Ahí está Dalí. Sí, sí, exactamente, pero 500 años antes. El antecedente de muchas cosas. ¿Qué vería este hombre para pintar esto hace 500 años? Hay que ponerse en la tesitura de que hace 500 años, poco menos que solo se pintaban imágenes religiosas, pocos paisajes, cosas cotidianas, y de repente un tipo que no sabemos si viajaba por otros mundos, si tomaba alucinógenos, si pertenecía a una secta, que parece que sí, una secta muy violenta, y fíjate, esto es tremendo, qué alusiones a la iglesia, un cerdo con un tocado de monja. Es decir, en sus cuadros, de repente, en su evolución, Teresa, empiezan a aparecer cosas que eran dignas de la hoguera en esa época, pero Felipe II, cuando los compró, los protegía. Y esta escena que tenemos ahí, me gustaría que la detuviéramos un momento porque es increíble, y estos misterios se están analizando ahora. Esa mano que tenemos blanca es la mano del símbolo de Dios, la mano del Pantocrátor, con un puñal atravesada y con unos dados encima. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba? ¿Por qué este hombre de hace 500 años pintaba cosas tan prohibidas, pero era protegido por los más importantes hombres de su época? Bueno, pues parece ser, Teresa, y esto ya
es increíble que se sabe que Hieronymus van Aken el Bosco pertenecía a una secta, una de las más duras que ha habido incluso en España, llegó hasta España, y mucha gente que sabe de temas eclesiásticos casi le da un escalofrío recordar, fíjate qué idea, fíjate qué representación de un sacerdote, leyendo libros sagrados con las entrañas casi putrefactas, es decir, este hombre pintaba cosas que no sabemos cómo no lo quemaron vivo. Bueno, pues este hombre, fíjate qué cosa más curiosa, se convierte en alguien no muy célebre, porque no sabemos ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni dónde está su tumba. Cuando uno se pone a investigar, ¿tú te acuerdas del pianista de la semana pasada? Sí. Pues es una especie de cosa parecida. Es un tío que aparece de repente en la historia del arte, que no deja escuela, que no tiene nada que ver con nadie y que pinta las visiones del infierno. Mucha gente cree que tenía experiencias en esa secta realmente atormentadoras. Esa secta, de la que vamos a dar nombres y apellidos, estuvo en España. Hay mucha gente que cree que el Bosco llegó a España, estuvo 4 años o en Italia o en España. Esa secta se llamaba los Hermanos del Libre Espíritu. Esa secta no eran, hoy en día, Teresa, nos ponen a los herejes siempre como primitivos cristianos, muy bondadosos, que estaban en desacuerdo con la Iglesia. Hombre, no todos eran tan hippies. Los Hermanos del Libre Espíritu descuartizaban sacerdotes, los ponían de determinada forma para mostrar su poder. En España, en algunos pueblos, aniquilaron algunos pueblos, en Toledo y cerca de Vizcaya, cerca de Durango. Eran personas, fíjate, que promulgaban el pecado. La única secta que realmente, en vez de decir ir en contra del pecado, decían que no, que la Iglesia no era nada, que solamente Dios tenía conexión con ellos y que había que pecar. ¿Para qué? Pues porque el perdón era seguro y porque había que explorar todas las dimensiones de lo terrenal. Entonces el Jardín de las Delicias, que fíjate, tenemos ahí algunas imágenes, incluso habrá del paraíso, mucha gente dijo, caramba, esto parece el... Fíjate, hay cosas, qué jardines, qué cosas, tal. Bueno, pues ahora vamos a ver cuerpos cuerpos desnudos. Claro que esto ahora no nos sorprende, pero claro, en su época, cuerpos desnudos, escenas de homosexualidad, racimos de gente en plan orgiástico, y nos podemos preguntar, ¿y qué demonios hacía esto en el lecho de muerte de Felipe II? ¿Qué hacían estos contenidos? ¿Por qué? ¿Qué relación había interna? Bueno, el misterio nunca lo sabremos. Felipe II muere diciendo que estos cuadros eran capaces de ensoñar. Y no solo eso, Teresa. Y pidió en el lecho de muerte que le rodearan las obras de... ¿Tú te imaginas esa escena? Solo en el Escorial, en ese sitio, con estos cuadros que estamos viendo. Que ahí, y como tú has dicho antes, incluía una crítica feroz a la propia Iglesia, que tanto defendía Felipe II. De un hombre tan católico, ¿no? ¿Qué secreto guardarían ambos? Aunque por supuesto el Bosco ya estaba muerto. ¿Estás dando a entender que pudiera tener algo que ver con esa secta o algo así, o qué? Pues no lo sé. Lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, esta cara que vemos aquí, que es el propio Hieronymus van Aken, fíjate qué elementos, cuchillos saliendo de orejas, este es el padre del surrealismo, y fíjate, esto es lo que te quería decir. Esto es un paraíso de gente retozando, siendo feliz. Esto nos parece normal. Esto hace 500 años te llevaba a la hoguera directamente, Teresa, directamente. ¿Qué hacía protegido por los reyes? ¿Por qué tanta devoción con este cuadro? Bueno, la fama, fíjate qué cosa más bonita, hay crónicas sobre esto en el Escorial, es que algunos de esos grupos de esotéricos que tenía a su cargo Felipe II pasaban antorchas por delante de los cuadros y se podían ver otras figuras. Es decir, lo subyacente en los cuadros, según parece, el Bosco y otros autores pintaban cosas por detrás, en capas internas, que solo en determinados momentos de luz y de sombras podían verse. Era un dominio de la técnica, hombre, absoluto, enorme. Absoluto. Y te voy a poner una imagen, si tienen nuestros compañeros, que yo, cuando estaba haciendo una investigación para redactar mi último libro, hay una cosa, Teresa, que a mí, me ha obsesionado por completo de esta historia. Si te metes es alucinante. En el Museo del Prado, hace 40 años tan solo, te hablo de 40 años, hay varios robos. Yo he recogido la información, la he reproducido, de gente que aparece muerta en las afueras del Museo del Prado, que se han caído por la cornisa, intentando robar algunos de estos cuadros. La Brigada de Investigación Criminal coge a estos individuos ladrones de los que nunca se supo nombre y apellidos, y se da cuenta de que ya en el Escorial antiguamente habían querido también robar determinados cuadros del Bosco, y habían perecido en el intento. O se habían matado, o se habían suicidado, nunca se supo. ¿Qué es esto de los túneles de luz y todo esto? Bueno, esto es alucinante, y esto quiero que lo mejor es que lo veáis. Vamos a ver, el primer objeto tridimensional de la historia del arte lo dibuja el Bosco hace 500 años, junio de 1505, en unas prisiones. Este cuadro... Y esto es como más expresionista, ¿no? Bueno, tú fíjate, tú habrás oído 1000 veces hablar de las experiencias entre la vida y la muerte, ¿no? ¿no? Claro, tú has oído hablar de la experiencia entre la vida y la muerte, el túnel de luz, y unos seres que al fondo dicen no es tu hora, o sí es tu hora. Y las ánimas que ha tenido esas experiencias cuentan todo lo mismo. Claro, siglo XX, la medicina, los hospitales hablan de que hay un porcentaje de gente que en la UBI, en coma, gente que estoy seguro que muchos de los espectadores que ahora nos están escuchando lo han vivido.
porque hay muchísima más gente, otra cosa es que se cuente o no, y que han visto un túnel de luz. Ellos creían ya estar muertos, han visto que viajaban en ese embudo hacia el otro mundo y que de repente alguien que identifica como sus allegados, familiares ya difuntos le dice no es tu momento, o al revés. Eso lo pinta el Bosco hace 500 años y ¿sabes dónde aparece Teresa? En una prisión, en la prisión más dura de su tiempo, en el Renacimiento, en Venecia, y después de esto nada, no sabemos nada. ¿Vio eso el Bosco? Yo creo que lo vio, yo creo que en esas experiencias que él tenía entre la vida y la muerte, vio eso y lo retrató. Nadie se imaginaría esto antes jamás. Y sin embargo lo dejó en esa tabla que llamó Visiones del Más Allá. Ese tema del túnel de luz, que es una cosa que a todos nos, ¿verdad? Es una cosa muy y analizada científicamente, porque todos hemos conocido. Yo conozco una persona cercana, muy cercana a nosotros, que estuvo en un momento muy malo y vio, es que estabas diciendo tú ahora que no solamente ve ese túnel, sino alguien muy allegado. Esta persona vio a su padre en ese túnel, en el momento que estaba entre la vida y la muerte. Es increíble. Incluso, bueno, esto daría para otro tema más amplio, Teresa, pero, por supuesto, pero incluso historias muy documentadas médicamente, científicamente. Lo que no sabemos es por qué este hombre pintaba esto 500 años antes, por qué se imaginó todo esto y sobre todo, lo repito, por qué el rey más importante de la cristiandad decidió morir mirando estos cuadros. Eso es verdaderamente lo más misterioso. Gracias Iker Jiménez, ha sido un placer escucharte, no solamente desde el punto de vista de esta cosa del misterio del enigma, sino desde el punto de vista de la historia del arte. También. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a publicidad. Luego debate. Holanda también ha dicho que no.